Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que son los LEDs. Los LEDs es una tecnología que se ha vuelto muy popular en los últimos años debido a que nos ayuda a iluminarnos y a ahorrar energía eléctrica. Los LEDs los podemos encontrar tan pequeños como este tipo, incluso más pequeños. Los podemos encontrar de diferentes colores. Este es un LED blanco. Y también puede ser aplicada la tecnología LED a lo que son el diseño de pantallas, televisores o en otro tipo de cosas. Incluso los LED los podemos colocar en diferentes arreglos, como en este caso tenemos un foco LED y vemos que tiene un montón de LEDs pequeños arreglados en una cuadrícula. Estos a su vez están montados en un circuito y están montados en esta carcasa, lo cual nos permite a su vez poderlos enroscar en los sockets de la casa y así poder tener iluminación en la casa a bajo costo. Vemos las partes de un LED. Primeramente vemos lo que son las conexiones y vemos que hay una diferencia entre las longitudes. Vamos a encontrar una conexión que es más larga y otra conexión que es más corta. La conexión que es más larga siempre va a corresponder al ánodo, es decir, a la conexión positiva. Y la conexión que es más corta siempre va a corresponder al cátodo, es decir, a la conexión negativa. A continuación vemos que existe una cápsula de plástico. Dentro de esta cápsula de plástico vamos a encontrar la parte más importante de un LED. En su interior vemos lo que es el marco del LED. Dentro del marco del LED vamos a encontrar lo que es un pequeño disco o un pequeño plato. Este plato es cóncavo y está recubierto de un material reflejante. En su base o en la parte más profunda vamos a encontrar la parte más importante de un LED, que son los materiales semiconductores que le permiten emitir una luz. Vamos a encontrar que estos materiales semiconductores va a ser un material P, es decir, un positivo, y un material N, es decir, uno negativo. Los distintos colores de los LEDs van a ser determinados por las diferentes combinaciones de los materiales semiconductores con los que está construido el LED. Ahora bien, en su interior, vamos a utilizar una pequeña lupa, vamos a ver que ambos partes de lo que sería el marco del LED están unidos por un pequeño filamento que es a final de cuentas el que lleva la corriente hacia los materiales semiconductores. Otra característica de los LEDs es que estos solamente funcionan en una sola dirección. Vamos, a final de cuentas son diodos y los diodos son componentes electrónicos que permiten solamente la dirección de la corriente eléctrica en una sola dirección. Otro detalle es que los LED solamente funcionan con corriente directa, no pueden funcionar con corriente alterna a menos que se les coloque de forma previa lo que es un circuito para poder convertir la corriente alterna a corriente directa. Aquí por ejemplo tengo lo que es una batería de lo que sería un celular y vemos por ejemplo que tengo mi LED, aquí está indicado lo que son lo que sería el ánodo y el cátodo de la batería. Vamos a conectar el pequeño LED y si lo conecto de forma correcta va a emitir luz, es decir, la conexión positiva con el lado positivo de la batería, la conexión negativa con el lado negativo de la batería. Si yo volteo este LED de esta manera y lo vuelvo a conectar, no va a haber, no va a encender, debido a que los LEDs a final de cuentas son diodos y solamente permiten el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección. De ahí entonces la necesidad de esto, de conectarlos de forma correcta. Habiendo visto todas las partes de un LED, recordemos que tenemos la cápsula, las patas y la parte más importante se encuentra en lo que es el disco. En el disco recordemos que tenemos lo que es un semiconductor N y un semiconductor P. El principio básico por el cual funciona un LED es que al momento de estarse transfiriendo electrones desde un semiconductor N a un semiconductor P, se van a estar dando saltos de electrones entre los diferentes átomos de estos dos semiconductores,
lo que a final de cuentas va a hacer que unos electrones salten de un orbital a otro. Este movimiento de salto de un orbital a otro de los electrones genera la liberación de fotones, lo que a final de cuentas se traduce en luz. Para poder comprender un poco más esto, vamos a adentrarnos a lo que es un poco la teoría atómica. Ahora bien, en la teoría atómica se nos explica que toda la materia está formada por átomos y que estos átomos a su vez están formados por partículas elementales. Tenemos lo que sería el núcleo y tenemos alrededor lo que son electrones. Para hacerlo lo más sencillo, en este caso tenemos el modelo atómico de Bohr. Realmente los átomos no son de esta manera, realmente no tenemos electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Actualmente la teoría nos dice, o lo que conocemos hasta el momento, es que en vez de tener electrones que están alrededor del núcleo orbitándolo, tenemos una especie como de nube que envuelve a lo que es el núcleo y tenemos un montón de electrones que realmente no tenemos idea de dónde están. Sin embargo, podemos generar una nube de probabilidad. Hasta ahorita es lo que más tenemos de conocimiento y es lo que se sabe. Conforme va avanzando el tiempo, va avanzando el conocimiento y va avanzando nuestra comprensión de cómo es realmente la materia. Sin embargo, el modelo de Bohr es bastante práctico porque nos ayuda a visualizar diferentes cosas de forma mucho más sencilla. En este caso tenemos diferentes electrones, tenemos una configuración de 2, 8, 4 electrones, es decir, 2 electrones en el orbital más interior, 8 en el segundo orbital y 4 electrones en el orbital más exterior. Para no ser muy complicada la historia, básicamente los electrones que tenemos más hacia el interior de lo que es el átomo, que están más cercanos hacia el núcleo del átomo, van a estar más atraídos hacia el núcleo y va a ser más difícil poder arrancar nuestros electrones. Vamos a necesitar más energía para poder arrancar nuestros electrones. En el caso de los electrones que se encuentran en mi periferia, como se encuentran más en el exterior, es más posible arrancar nuestros electrones y utilizarlo para generar algo. En este caso se puede dar un ejemplo muy interesante. Yo puedo ingresar energía a un átomo, en este caso tenemos un átomo de silicio. Yo puedo estar ingresando energía a un átomo de silicio para en su momento tratar de arrancar nuestros electrones, sacarlo de su orbital. En ciertos materiales es mucho más sencillo arrancar lo que son electrones. Generalmente en lo que son metales o metaloides o ese tipo de elementos podemos arrancar electrones de forma sencilla. Es por eso que los metales son muy buenos conductores tanto de la electricidad como del calor. Un ejemplo interesante es que si yo caliento un metal, es decir, si yo empiezo a agregar energía a un metal por medio de calor, va a llegar un momento en el que este metal se va a calentar y va a llegar un momento en el que va a empezar a emitir luz. Es un fenómeno muy interesante. Y la idea es que conforme yo estoy ingresando calor a lo que es un metal, puedo estar agitando lo que es el átomo. Al momento que estoy agitando el átomo, puedo arrancar nuestros electrones y al final de cuentas puedo dar a la generación de luz. En este caso de una partícula elemental que se llama fotón, que es la responsable de lo que nosotros conocemos como luz, o al menos es lo que nos dice la teoría hasta el momento. Volviendo a nuestro ejemplo con el átomo de silicio, nos percatamos que tenemos una configuración electrónica de 2, 8, 4. Es decir, tenemos 2 electrones en el orbital interior, tenemos 8 electrones en el orbital que le sigue y tenemos 4 electrones en el orbital exterior. Estos 4 electrones que se encuentran en el orbital exterior son los más importantes porque son los electrones que pueden ser utilizados para realizar reacciones químicas. Vamos, son los electrones que se pueden compartir con otros elementos para realizar una reacción química. Estos electrones se pueden compartir, como ya les había mencionado, porque se encuentran en la parte más exterior y como están en la parte más exterior son los más fáciles de arrancar de lo que es el átomo. También estos electrones son los que tienen más energía y pueden realizar reacciones químicas. Es por ello que a estos electrones se les llaman electrones de valencia. Quitamos los electrones interiores y solamente nos vamos a quedar con los electrones del orbital exterior, que en este caso son 4. Ahora bien, al ver esto nos percatamos que podemos colocar nuestro átomo de silicio y nos percatamos que tenemos 4 electrones. Tenemos un electrón, tenemos otro electrón, tenemos
otro electrón, tenemos otro electrón. 4 electrones para formar enlaces. Si seguimos la regla del par de electrones para formar un enlace covalente, esto nos indica que el silicio puede formar 4 enlaces covalentes, es decir, si yo comparto un electrón, otro elemento debe darme otro electrón para formar un par de electrones y de esta manera formar un enlace covalente. En este caso, a nuestro silicio, para poder formar 4 enlaces, le faltan 4 electrones, es decir, tenemos 4 espacios para formar enlaces. Vamos a colocar aquí un agujero, un agujero, un agujero y un agujero. Estos agujeros son los electrones que nos faltan para que ahora sí nuestro átomo de silicio pueda formar lo que son enlaces. Sustituyendo esto, podríamos quedarnos de esta manera. El silicio puede formar 4 enlaces. Si yo en su dado caso puedo agregar otro átomo de silicio que puedan compartir 2 electrones, puedo formar, en este caso, un enlace con otro átomo de silicio. Esta estructura podemos repetirla n cantidad de veces hasta que formamos lo que es un cristal de silicio, como lo que tenemos ahora en pantalla. Tenemos lo que se llama una red cristalina, donde tenemos una serie de átomos de silicio que están compartiendo electrones, en este caso los 4 electrones de valencia que estamos representando ahora en la pantalla, uno con cada vecino, es decir, con cada átomo de silicio, lo cual nos da una red cristalina y nos da un cristal de silicio. Un detalle interesante es que, en teoría, tenemos que el silicio, en esta configuración donde tenemos todos los electrones compartidos y formando enlaces covalentes, debería ser neutro, es decir, no debería ser capaz de transmitir la corriente eléctrica. Sin embargo, el silicio tiene la propiedad de que funciona como un semiconductor. Transfiere la energía eléctrica de forma más o menos competente, no tanto como el cobre. El truco para esto es que en el caso del silicio, si bien sí tenemos una estructura cristalina y con todos los electrones formando enlaces, estos enlaces realmente no son tan fuertes y podemos romperlos agregando diferentes cantidades de energía al silicio. A temperatura, esto se probó por medio de experimentación. A temperaturas de cero absoluto, el silicio se comporta como un aislante perfecto porque no permite la transferencia de electrones. Sin embargo, a temperaturas ambiente, por ejemplo, de 300 Kelvin, la idea es que a esa temperatura toda la materia se está moviendo. En este caso, En este caso, mi estructura cristalina de silicio tiene electrones y como estamos agregando calor por medio de la temperatura ambiental, se está generando movimiento en ese cristal, por lo tanto tenemos flujo de electrones y podemos utilizar el silicio como un semiconductor. Ahora bien, el siguiente paso es que ya vimos que el silicio tiene propiedades de semiconductor. La pregunta siguiente sería es ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos controlar las propiedades de un semiconductor? Esto llevó a diferentes investigaciones, llevó a lo que es la invención de los diodos y también llevó a la invención de los LEDs. La investigación de los LEDs incluso dio un premio Nobel a sus descubridores. Y el principio básico es que podemos combinar diferentes elementos para tener o crear un semiconductor con diferentes propiedades. Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el galio, el arsénico y el silicio, 3 diferentes elementos con 3 diferentes configuraciones electrónicas. Tenemos que la de galio es 3, 8, 18, 3, la del arsénico es 2, 8, 18, 5 y la del silicio 2, 8, 4. Básicamente aquí lo que nos importa son los electrones de valencia. Nos damos cuenta entonces que el galio tiene 3 electrones de valencia, el arsénico tiene 5 y el silicio tiene 4. Si nosotros ponemos una matriz de silicio, es decir, tenemos una mayor cantidad de átomos de silicio y a este silicio le agregamos algún otro elemento, vamos a afectar la cantidad de electrones que se encuentran disponibles para formar enlaces dentro de esa matriz de silicio. A este proceso se le llama doping. Y el concepto es bastante sencillo. Si yo mezclo, por ejemplo, en este caso, galio, yo puedo poner galio, y lo uno con lo que sería un átomo de silicio, vamos a poner aquí, silicio,
tener que, en el caso del silicio, tengo 4 electrones libres. Voy a tener un electrón aquí, otro electrón aquí, otro electrón aquí y otro electrón aquí. En el caso del galio se va a dar algo interesante. El galio solamente tiene 3 electrones para completar lo que es los enlaces. Entonces tendríamos un electrón aquí, tenemos un electrón aquí, tenemos un electrón aquí. Pero, se nos acabaron los electrones. ¿Qué pasa? Que nos queda aquí un hueco. Este hueco va a ser muy importante, ya que dentro vamos a tener una matriz de átomos de silicio. Bueno, vamos a tener muchos átomos de silicio. Por ejemplo, vamos a tener otro átomo de silicio aquí, que va a estar aquí, silicio, otros electrones. Vamos a tener, por ejemplo, aquí otro átomo de silicio. Pero la idea es que al tener un átomo de galio rodeado por átomos de silicio, vamos a tener siempre lo que es un hueco, un espacio donde nos hace falta un electrón para poder formar algún enlace. Realmente no se va a formar un enlace, sino que lo que nos va a hacer utilidad, este hueco va a ser un punto donde podemos recibir más electrones de una fuente exterior. Volvamos a nuestro ejemplo del doping. Ya vimos qué pasa cuando lo mezclo con galio, pero vemos qué pasa ahora si lo meto con arsénico. Digamos que yo pongo arsénico, en este caso AS, tengo mi átomo de arsénico, tengo mi átomo de silicio, utilizo los electrones, tengo un electrón para formar lo que es el enlace de silicio, tengo otro electrón aquí, tengo otro electrón aquí, tengo otro electrón aquí. Tengo los 4 electrones de valencia para el silicio. Y en el caso del arsénico, voilà, tenemos 5 electrones. Entonces puedo formar aquí un electrón, 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 electrón. Tengo 4, pero ojo, tengo 5. Realmente me está sobrando un electrón. Lo vamos a poner aquí por decir una cosa. De ahí entonces sucede algo muy interesante. Si yo pongo mi átomo de arsénico dentro de una matriz de átomos de silicio, ¿qué va a suceder? Que voy a tener un electrón libre. Es decir, yo pongo otra vez mi átomo de silicio aquí, puedo formar lo que es un enlace, pongo aquí otra vez mi átomo de silicio, otro enlace, electrón, 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 electrón y electrón. El detalle aquí es que nos está sobrando un electrón, en este caso de un átomo del átomo de arsénico, y este electrón va a estar disponible para poder generar un flujo de electrones, es decir, transferir lo que es la corriente eléctrica. En el caso de una combinación de galio, recordamos que teníamos son agujeros, y eso también nos va a permitir hacer una transferencia de electrones. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona lo que es un semiconductor N. En este caso, en mi semiconductor N tengo mi matriz de átomos de silicio, a la cual le he agregado átomos de arsénico por medio de doping, y la idea es que a través de esto hemos creado un desbalance en la cantidad de electrones que hay. Tenemos una cantidad excesiva de electrones, una alta concentración de electrones. Esto nos permite que al momento de agregar una corriente eléctrica, alias un flujo de electrones, vamos a poder hacer que mis electrones pasen o salten entre cada uno de los átomos debido a que hay electrones libres. Básicamente lo que pasa es, yo entro en este lado, encuentro un electrón, choco, lo empujo, realmente no lo empuja, pero más o menos se puede entender de esta manera, lo empujo y de esta manera se va a dar un flujo de electrones. Realmente el electrón que entra no es el mismo. La idea para poder entender lo que es un flujo de electrones sería hacer el símil con lo que sería una manguera de agua. Yo tengo un tubo con agua, va entrando agua por un extremo, hace presión o empuja cierta cantidad de agua de aquí, pero la cantidad de agua que sale por acá es otra. Básicamente es la misma idea. Yo tengo una entrada o flujo de electrones por este lado, empujo todos los electrones que se encuentran ya en mi matriz de silicio, en este caso en la matriz que tenemos de mi semiconductor, y saco otros electrones por el otro lado. De esta manera yo tengo un semiconductor N, es decir, un semiconductor que puede donar electrones.
En el caso de los semiconductores del tipo P, recordemos que tenemos lo que es nuestra matriz de átomos de silicio, pero en este caso hemos agregado lo que son átomos de galio. Al momento de agregar átomos de galio dentro de mi matriz de átomos de silicio, lo que va a suceder es que se van a generar huecos que van a estar distribuidos dentro de toda mi matriz de átomos de silicio. Lo que va a suceder es que cuando apliquemos una corriente eléctrica, alias flujo de electrones, lo que va a suceder es que los electrones van a estar saltando, aprovechando los diferentes huecos que tenemos. Y esto les va a permitir que se puedan desplazar en lo que es la matriz de mi semiconductor tipo P, con lo cual completamos el circuito y tenemos un flujo de electrones. Otra característica interesante es que en este caso los huecos también se pueden comportar o se pueden considerar de forma teórica como si fueran partículas. Es decir, estos también se pueden desplazar en lo que sería la matriz del semiconductor. Llegados a este punto ya tenemos toda la información necesaria para poder explicar cómo funcionan uno de estos, un LED. La idea es que tenemos dos semiconductores, un semiconductor N y un semiconductor P. En el semiconductor N tenemos una alta cantidad de electrones libres y en el semiconductor P tenemos una alta cantidad de huecos, es decir, de espacios donde podemos recibir electrones. El truco aquí consiste en que al momento de hacer fluir una corriente eléctrica desde una terminal negativa hacia una terminal positiva, la idea es que los electrones primero van a empezar a empujar los electrones que tenemos en el semiconductor N. Debido a que tenemos un exceso de electrones, estos pueden fluir hacia lo que es mi semiconductor P, ya que tenemos huecos. Y estos van a poder a su vez fluir hacia lo que es la terminal positiva, con lo cual se cierra el circuito de flujo de electrones, alias corriente eléctrica. El detalle es que cuando tenemos este flujo de electrones, cada vez que un electrón cambia hacia otro átomo, o salta de un átomo hacia otro, cambia de orbital. Y cuando hace este cambio de orbital, libera lo que es energía. En este caso la libera en forma de una partícula elemental, en este caso de un fotón. Un fotón sería la partícula que se está encargando de emitir lo que nosotros percibimos como luz. Puede emitir diferentes ondas electromagnéticas, pero en este caso está emitiendo lo que nosotros percibimos como luz. Una peculiaridad es que diferentes combinaciones de elementos semiconductores van a dar diferentes longitudes de onda. Es decir, podemos tener LEDs blancos, amarillos, rojos, verdes, azules, pero cada uno de estos LEDs tiene diferentes combinaciones de diferentes elementos semiconductores para que se pueda generar un fotón con diferente cantidad de energía, lo cual se va a traducir en una distinta o diferente longitud de onda, lo cual nosotros vamos a percibir como un diferente color. Ok. Finalmente ya sabemos cómo funciona un LED. Ya para terminar la explicación de lo que es el funcionamiento de los LEDs, me gustaría explicar un poquito de lo que son los diodos. De hecho, la palabra LED significa Light Emitting Diode, es decir, diodo emisor de luz. Y la idea es que los LEDs también son diodos. Los diodos en electrónica se utilizan mucho como interruptores de la corriente eléctrica, es decir, interruptores del flujo de electrones. Y el truco aquí consiste en invertir el flujo de electrones. Digamos entonces que tenemos nuestra misma estructura cristalina, pero en este caso invertimos el flujo de la corriente eléctrica, es decir, de negativo a positiva, una terminal positiva. Tenemos que el flujo es en esta dirección. Y lo que sucede es que tenemos primero un flujo de electrones, estos llegan al semiconductor P, empiezan a llenar todos los huecos, pero lo que sucede es que una vez que se llenan todos los huecos, los electrones entre sí se empiezan a repeler, los electrones del semiconductor P con el semiconductor N se empiezan a repeler, lo cual crea una zona donde no hay electrones y por lo tanto no se puede dar una transferencia de electrones ni un flujo de electrones o corriente eléctrica, con lo cual se interrumpe. Este principio básico de los electrones, este principio básico de los diodos ha permitido el desarrollo de la electrónica, ya que podemos construir interruptores eléctricos muy pequeños, con una cantidad relativamente pequeña de material, y esto ha permitido la miniaturización de lo que es la electrónica. Y con esto, ya terminamos la explicación de cómo funciona lo que es un diodo emisor de luz, estos pequeñitos LEDs.
Para más videos del tema, busca dentro de las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.